¿A qué podemos considerar como un lotaje irresponsable? ¿Esto tiene que ver con la estrategia? ¿Esto tiene que ver con el modo de operar de una X o Y persona? Hay tres puntos importantes que quisiera tocar y es, si eres paciente, el otaje se vuelve consistente, pero si eres ansioso, el otaje te vuelve impulsivo. ¿Qué porcentaje debería tener una estrategia para realmente considerarse rentable? Y eso usted puede entender en qué momento está entrando al mercado. Ejemplo, no era lo mismo transar cuando estaba John Biden como presidente que transar cuando está Donald Trump, que muchos traders, digamos en mi caso yo lo abandoné mucho tiempo y que hoy a los que nos están escuchando y viendo. Hola a todos, comunidad de RoboForex. Bienvenido a una nueva sesión de podcast con un tema súper interesante sobre el lotaje, la gestión operativa, gestión de riesgo y muchas otras cosas. Tenemos a un invitado especial, Danilo Valencia, y está acá online y estaremos teniendo una sesión bastante interesante. Así que, sin más dilación, dejemos que se presente nuestro invitado. ¿Cómo estás, Danilo? Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de RoboForex. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio de trading, de psicología, de mentalidad, que seguramente a los que nos escuchen les va a servir de bastante, va a ser bastante utilidad y pues puedan replicar en sus setups, en sus estrategias de trading. Sin duda que sí, porque bueno, el lotaje es prácticamente el concepto pues primordial de cómo casi entrar a una operación, digamos, fuera de la estrategia, tiene una incidencia muy alta. Y bueno, para no alargar mucho esta introducción, quisiera saber ahí de primeras, ya que es el eje del tema principal, ¿a qué podemos considerar como un lotaje irresponsable? ¿Esto tiene que ver con la estrategia? ¿Esto tiene que ver con el modo de operar de una X o Y persona? ¿O es que hay estándares para uno poder elegir el lotaje que uno va a elegir en una operación? Bueno, yo creo que hay muchas personas, muchos traders a nivel mundial y local, que nos enfocamos, lo digo porque en algún momento lo incluí, aprender los mejores setups, aprender de las mejores estrategias, aprender dónde están los institucionales poniendo las órdenes, pero no ganas nada con saber dónde está un institucional poniendo una orden de compra o venta. Si barrió tu stop en esa orden, hiciste muy buen análisis. Por supuesto que debe incluirlo, todo trader debe incluir el lotaje como método estratégico. El lotaje amplifica lo que ya eres y es una ley que no está escrita en ningún libro y en ningún acta donde nos pueda decir, Danilo, tienes que modificarlo X o Y o tienes que hacer un cálculo. Hay tres puntos importantes que quisiera tocar y es, si eres paciente, el otaje te vuelve consistente, pero si eres ansioso, el otaje te vuelve impulsivo, pero si dudas, el otaje te paraliza. Entonces, mira que hay dentro de esos tres puntos que acabo de tocar, tres puntos piramidales que nos llevan a nosotros a decir, venga, ¿cuál es la personalidad mía como trader? Y cómo debe ser mi setup o cómo deben de ser mis estrategias para yo poder atacar el mercado. Ahí es donde vuelve y juega lo que inicialmente estaba mencionando y es, nos enfocamos mucho en las mejores estrategias, en saber dónde están los institucionales poniendo sus órdenes, pero todavía no sé quién soy. Todavía no sé si soy paciente, todavía no sé si soy ansioso o todavía no sé si tengo dudas. Y para eso mi lotaje debe ser proporcional a mi perfil como trader. Y pues para ello debo primero conocerme a mí mismo y de tal manera hacer un cálculo de lo que yo requiero. No nos puede a nosotros como traders un lote, te vas a dormir y no eres capaz de dormir precisamente porque Te el da lote es ansiedad, tienes miedo, alto y entonces te genera ese tipo de ansiedad y no duermes y tomas café todo el tiempo tienes que estar pendiente de la pantalla, que si hizo o no hizo el movimiento. y tu análisis empieza a borrarse de lo que realmente hiciste. Ya tú te enfocas en las velas, si subió, si bajó, y de tal manera ya se paralizó todo y ya no eres tú, ya eres tú contra el lote. Y eso es lo que, digamos, el 95% de los traders todavía no lo han entendido. Nosotros tenemos una academia de educación financiera, se llama Madfin, y hemos tenido como la posibilidad de enseñarles a los traders que ingresan a nuestra academia y es decirles, venga, no es la estrategia, es usted entender cómo maneja el lote desde su perfil como inversionista o como trader.
porque implica también para inversionistas, no solamente para el trading, sino un inversor cuando está haciendo operaciones a largo plazo. Y pues de tal manera el volumen importa bastante. Claro, claro, sin duda. Y no, bueno, eso de elegir el perfil de qué inversor eres, bueno, eres paciente, te dedicas a swing trading, ¿qué lotaje vas a operar? Eres scalper, te dedicas un poquito más a corto plazo, admites un poco más de riesgo, bueno, ¿qué lotajes vas a utilizar? Porque es curioso, ¿crees tú, Danilo, que el lotaje puede afectar a la eficiencia que tenga tu estrategia? Porque pasa esto, de repente una persona utiliza un lotaje mínimo, digamos que no le provoca realmente una ganancia sustancial, pudiese incluso darse el lujo de poder utilizar más lotaje. Pero cuando utiliza ese lotaje mínimo, al estar tan sereno, de repente la operativa le resulta un éxito. Cambió 2 veces más ese lotaje y lo aumentó y de repente deja de funcionar. Tengo un caso que me sucedió incluso la semana pasada y fue una persona que hace 3 años compró oro al mínimo lotaje, al mínimo lotaje. Tenía una cuenta de $150. Creo que la tenía en centavos, cuenta centavos. Y esa cuenta hoy se le disparó, a hoy se le ha disparado casi a 53, $55.000. ¿Y qué pasó ahí? Eh, Fue paciente, uno, dos. Lo segundo es, tenía otro tipo de proyección más a largo plazo, e incluso hizo más con un scalper durante 3 años, posiblemente. Posiblemente pudo haber hecho más capital que un intradía durante 3 años. Entonces, en ese orden de ideas, es entender un poco a qué me quiero dedicar con el tema del perfil. Cuando el tamaño supera el nerviosismo, hay un punto invisible donde no lo estamos viendo y el corazón se acelera. Con un mínimo lotaje, el corazón no se va a acelerar. Y hay un punto importante también y es la volatilidad. Por ejemplo, hacíamos los estudios, nosotros somos operadores de oro y hasta el 21 de este mes, perdón, del mes de enero, la volatilidad del oro cambió. Teníamos sesiones de americanas de 4.000, 5.000 puntos y ya han cambiado Pero ha cambiado drásticamente. drásticamente es por 5 veces, 19.000, 20.000 puntos en una sesión de Nueva York. Y incluso fue esta semana, no sé, sí, esta semana los primeros 3 días, o sea, el rango que hizo, $1.000 de variación en el precio en 3 días. O sea, eso es histórico. Es histórico. Todavía muchos traders no se han dado cuenta de eso y continúan con sus mismos lotes. Eso quiere decir que muchas cuentas están siendo aniquiladas, precisamente por no entender la parte de la volatilidad. Y la volatilidad tiene que entrar en la ecuación para calcular el lote y para calcular la estrategia que tengo, independientemente de la estrategia que tengas como trader, pero la ecuación de volatilidad para calcular el lote es indispensable al momento de buscar consistencia. Yo creo que ninguno nos metemos en este negocio para perder. Nosotros nos metemos para mantenernos en el negocio. Pero ¿cómo nos mantenemos? Entendiendo volatilidad, conociendo nuestro perfil para poder no tener ese punto invisible que te estaba comentando. Que el corazón se acelere, uno, que la respiración empiece a cambiar, número dos, y la mente empiece a anticipar escenarios. No, es que lo que te decía ahorita, empezar a mirar la vela subiendo, bajando, y no, subió, me pongo contento, bajó más de lo que Ahí subió me y preocupo. Y no, empezamos. y es interesante porque es que podrá haber subido un movimiento completo, qué sé yo, un gran movimiento. No, bajó 2 puntos y ya me preocupo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, es el movimiento natural del mercado, la fluctuación natural del precio. Lo que pasa es que estás tan sesgado en saber que tú mismo cometiste un error en el volumen de tu operación, que te sobrelotaste, que ahora cualquier fluctuación te parece como algo realmente decisivo dentro de tu operativa cuando no lo debería ser. También es interesante porque es lo que mencionabas y muchos ahí en esa situación alegan, no, es que me falta más psicología de trading. No, es que te pusiste en una situación que no hay psicología de trading que te pueda ayudar. Tú mismo te estás poniendo las cosas difíciles.
La psicología de trading debería ir un poquito más alineada a, bueno, tengo las condiciones normales, correctas de mi estrategia, lotaje, volumen, pero hay algo que aún me da en el mercado que no puedo superar. Bueno, ahí sí trabajo. Pero es que si ya estás de por sí con condiciones que tú mismo te pones desde el inicio, que te van a causar esas emociones, estás un poquito complicado para realmente tener una buena psicología. Total, total, es verdad, y no podemos dejar de lado de la ecuación la palabra volatilidad. Nosotros la volatilidad también la podemos calcular, y lo dijimos acá hace unos 2 minutos. Hace 1, 2, 3 semanas todo cambió, todo cambió. Pues para los metales me refiero al oro, yo soy un operador de oro, mi comunidad opera oro y ha cambiado la volatilidad. Nos tocó hacer un reajuste de la ecuación para poder empezar a calcular cuál es el lote a trabajar. No es lo mismo, Claro, les decía yo a mis traders, no era lo mismo trabajar oro hace un año o hace 2 años que hoy. Ya todo ha cambiado, incluso cambió en cuestión de 3 semanas. Entonces, claro. dimos eso y ese juego todavía muchos no lo han entendido. Y exacto, es lo que te quiero preguntar. Seguro dentro de la comunidad hay muchas personas que aún no se han adaptado a este nuevo juego. Te explico una experiencia personal incluso. Ahí en el Nasdaq, cuando Donald Trump el año pasado puso las tarifas, el movimiento del Nasdaq era exponencial. Se movía una cantidad de puntos que históricamente no manejaba de media. Entonces, después de tener ese periodo donde tú con el mínimo lotaje podías alcanzar una cierta cantidad de puntos y que luego de ello, bueno, tú te hacías que esa era la medida de ganancia o pérdida que podías asumir, luego baja a una fluctuación mucho menor y uno entiende como no, el mercado está muy lento, de repente tal y tal cosa, y no logra comprender bien cómo adaptarse. Entiendo que aquí es quizás incluso mucho más preocupante porque es que antes podía estar un poco más lento y ahora está más rápido. Entonces hay que tener más cuidado porque es más riesgo que se puede estar asumiendo. Total, total. Esa es la ecuación que queremos como mencionarles a quien nos está escuchando. Y precisamente que hoy deberían de estar o deberíamos todo trader, toda persona que estamos en los mercados financieros, inmediatamente llegar a hacer ese ajuste. Si es que nos queremos sostener en el mercado, porque pues dijimos, hablamos de la pirámide de los 3 perfiles, si soy paciente, si soy ansioso, si tengo dudas, pero si, ¿qué tanto me quiero yo sostener en esto? Vuelvo y repito, nadie se va a meter en el mercado financiero a hacer trading, CFDs, futuros, acciones a largo plazo para salir perdiendo o incluso dejar ciertas fortunas allí en el mercado. Entonces, es importante eso. Y otra cosa, el cuerpo alerta, empieza a sentir eso. Nosotros los traders, desde la emoción, las emociones generan una alerta en el cuerpo, te empiezas a enfermar precisamente por eso. El Y no estrés, la ansiedad que estás asumiendo día tras día tras día. No, y terminas repudiando la actividad. terminas repudiando, terminas Destruido moralmente, mentalmente. total y culpando al amigo que te invitó o al mentor que te enseñó O el propio broker. o al gobierno o al propio broker o digamos, no, es que Trump se tiró un tweet y por eso fue que fallé. No, Claro, que hable Trump las veces que quiera, pero yo tengo que hacer esa gestión. Entonces, claro. uno siempre trata de defender como trader la parte emocional. Siempre se quiere uno defender en sí mismo, aunque uno es consciente de que los errores van desde lo estratégico. Y tú mencionabas y tú me preguntabas al principio, ¿tiene que ser el lote la ecuación o la tenemos que incluir dentro de la estrategia? Por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio muy interesante con los nuevos que capacito y les digo, abran la plataforma sin saber ellos nada, sin saber ellos nada. Abran la plataforma y operen. Me dicen, Danilo, no sé operar, tranquilo, trate de operar, intente, ¿cómo lo hace? Cuando llegamos al otro día, ellos me muestran sus cuentas, obviamente primero en cuentas de y me muestran las cuentas totalmente quemadas. Danilo, la quemamos. ¿Pero por qué? Cuando fueron a colocar el lote o el volumen, siempre le colocan 1 o le colocan 10, porque creen que es una accioncita o son 10 accioncitas en el contrato del oro, o son 10 contratos, y ellos creen que eso es algo, Claro. algo muy pequeño. Ellos dicen, con una estoy. Entonces, ahí es donde empezamos un poco a entrar en esa parte psicológica, porque digamos que vuelvo y te lo menciono, no importa ningún setup, no importa la estrategia.
Puedes tener la peor estrategia del mundo, pero la estrategia tiene, si está bien loteadita, proporcionalmente a tu tamaño de cuenta, a tu psicología, a tu perfil de riesgo, nunca vas a estar bien preparado en el mercado, bien parado ante un tuit de Trump, ante una anticipación de una noticia de Japón o de un banco central o de la Reserva Federal, qué sé yo. Pero vas a estar bien parado ante cualquier situación de pronto de un cisne negro que nos aparece. Claro, claro, Danilo, totalmente de acuerdo. Y bueno, pasando a otro tema que es similar, obviamente, al fin y al cabo es gestión operativa. Esto del lotaje bien, pero ¿qué tanto debe estar nuestra gestión operativa como primer lugar frente a cualquier otra cosa? Digamos, si se ha oído el dicho popular de que el plan de trading es lo primero. Si no respetamos el plan de trading, estamos prácticamente destinados al fracaso. ¿Esto es cierto? ¿Esto en práctica puede darse el hecho de que alguna persona viole su plan de trading, su gestión operativa y salga ileso? Y que pueda encontrar un método que sea realmente rentable, por así decirlo. Bueno, digamos, yo pongo mucho este ejemplo a mis traders cuando estamos iniciando y lo primero que yo les muestro es los brokers nos dan una información muy indispensable. Entonces los brokers en el primer título, cuando uno ingresa a la página de los brokers dicen, ojo, mucho cuidado, actividad de alto riesgo, su capital puede estar perdiéndose si usted no conoce las reglas del juego. Así, en pocas palabras. Cuando yo le muestro eso a mis traders, ellos dicen, ¿en qué me metí? Claro, lo toman como mensaje negativo. Total. Ellos dicen, ¿en qué me metí? Danilo, ¿en qué me metí? Pero entonces, vamos a la segunda parte. Entonces, inmediatamente yo les digo, supongamos que usted no tiene licencia de conducción y se va al concesionario y sacas un carro de último modelo sin saber manejar. ¿Qué pasa a las 2 cuadras? Ya no tienes carro. Perdiste Claro. tu carro. ¿Sí? Primero tienes que sacar la licencia para poder aprender a manejar. Número uno. Número dos, no se me vaya a meter a la autopista. Porque pues si metes a la autopista, peor. No vas a, ni siquiera No, sales sin carro y sales sin ti. eh, sa- pierdes tu vida. Entonces todos dicen, no, yo no quiero eso. Lo mismo sucede con el trading. No me vayas a hacer eso. Primero hay que sacar licencia. ¿Cuánto se demora la licencia? Depende de ti. Depende de la estrategia. Entonces ahí jugamos un poco con la pregunta que me haces y claro, el plan de trading es la parte estratégica, que él trate de buscar la manera de que tú te sientas cómodo. Entonces, si usted no se me siente cómodo con una operación eh, a las, qué sé yo, 8 de la noche, 9 de la noche, y irte a dormir, entonces no la hagas. Ese plan no sirve para vos. Pero si usted se siente cómodo con esa misma operación, dejarla hasta las 5 de la mañana, deja esa operación, te sientes cómodo, claro, porque tienes una buena gestión. El plan es importante y ahí es donde juega pues como la parte de primero cómo me debo sentir yo y saber entonces hay dos cálculos del lote sobre la ecuación del lote. Nosotros tenemos una ecuacióncita para eso y lo segundo es poder entender lo que se llama esperanza matemática. Me encanta esa parte, entender cómo yo puedo, desde mi plan, saber qué tan probables son mis setups que se vayan a dar. Y algo que yo hago en mi academia es, vamos a hacer 100 negocios. ¿Sí? Esta es la estrategia y vamos a hacer 100 setups, 100 negocios sobre este mismo patrón. ¿Y qué tanta efectividad se da? Si, por ejemplo, de 100 negocios acertamos en 40 y perdemos 60, por esperanza matemática y por gestión de riesgos, entonces es una estrategia rentable. Si sigue siendo rentable, tú vas a estar vivo en este negocio durante muchos años. Entonces, me gusta mucho aplicar ese plan de trading que tú mencionas, la parte de la esperanza matemática, que también ahí juega mucho para poder entender o aplicarle la ecuación al lote versus volatilidad. Claro, porque al final el trading es estadística. Uno no puede siempre predecir lo que va a pasar. Uno especula, pero en base a esa esperanza matemática, los números van a cuadrar en el largo plazo. El día de hoy podría yo tener un resultado que pensaba no iba a ser, pero lo idóneo es verlo en una temporalidad que me permita analizar si ese análisis que estoy aplicando está correcto o no está correcto. Un solo día no lo define. Pero
ahí que mencionas la probabilidad estadística o esperanza matemática, ¿qué porcentaje debería tener una estrategia para realmente considerarse rentable a los ojos? Porque muchas personas tienen ahí una opinión distinta. Me he rodeado de algunas personas que dicen, bueno, si tiene menos de un 70%, aunque tenga un ratio de 1 a 2, no, bueno, ya, porque te estás cargando mucho mentalmente, vas a perder mucho, esto te va a trabajar psicológicamente y no debe ser. Otros dicen, bueno, no, que un 30% y si el ratio está a 1 a 3 no hay ningún problema porque si calculas tal y tal, bueno, sales ganando al final de todo. O sea, ¿cuál es la postura de Danilo en esto? Bueno, vuelvo y lo mencionamos, si hay una estrategia que te está robando la parte emocional, si te carga emocionalmente, estás haciendo algo mal. Empecemos por ahí, eso hay un factor bandera. Eh, y si es posible tener una estrategia donde puedas tener incluso el 40% de probabilidad y el 60% no tan efectivo, incluso ser sostenible en el tiempo. No necesariamente tenemos que tener ratios altos. Incluso yo soy un trader que trabaja con ratios negativos y la gente se pregunta, ¿cómo lo haces? Y me sostengo en el mercado. Llevo más de 13 años operando los mercados financieros y lo he hecho durante esa manera, trabajando desde la probabilidad y trabajando también desde desde la probabilidad que hablamos ahorita, por ejemplo, cuánto puede estar moviendo una sesión de Nueva York, cuánto puede estar moviendo una sesión de Londres, trabajando con esa probabilidad, cuánto puede estar moviendo, por ejemplo, una noticia de empleo de Estados Unidos. En caso tal, nosotros somos operadores de noticias también y nos gusta transar en ellas pues, sin tener con estrategia. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, una noticia de Estados Unidos por ejemplo, la que va a salir el día de mañana, las nóminas privadas no agrícolas me mueve entre 1.000, 1.500 puntos aproximadamente. Es una probabilidad de que si yo coloco un take profit de 200 pips, yo voy a salir positivo. Entonces, a eso es lo que yo voy, ratios negativos, donde me puedan ir siempre a favor de esa estrategia. Entonces, no necesariamente es empezarse a cargar emocionalmente, porque si nos cargamos emocionalmente, estamos haciendo algo mal desde el diseño del lote, y eso, por eso quería que empezáramos, porque es lo que todo trader quiere encaminarse, y los resultados no se miden en un solo día, como lo dijiste, sino que se van midiendo a largo plazo. Entonces, muchas personas quieren de pronto entrar al mercado y demostrar que ya se hicieron el salario del año en un día, cuando lo deberían de hacer todo al contrario. Deberían de buscar en un año la probabilidad de que siempre se mantenga en el mercado, debido a que es un mercado, como los brokers, ustedes lo mencionan en sus páginas, es un mercado que se requiere licencia para poder entrar en ellos, y de entrada es el 80% está dejando todo su capital en los mercados. Entonces es importante entender eso y no necesariamente, vuelvo y te lo menciono, porque yo soy un trader de ratios negativos y busco siempre la probabilidad del precio. Entiendo perfectamente. Bueno, ahí entonces depende del cálculo que uno realice y cada perfil. Es que esto puede ser, bueno, para uno le funcione y para otro le funcione otra cosa. Pero sin duda que hay conceptos claves que tenemos que tomar en consideración, como eso del lotaje, que al fin y al cabo incide mucho en la gestión de riesgo, porque si, bueno, si tu gestión está mal, tu operativa por más definida que esté, bueno, la vas a condicionar a un solo día y justamente en un solo día no se puede medir si una estrategia es rentable o no. Totalmente. Y una pregunta, en este sentido de la psicología, cuando pasa que un trader tiene una racha positiva, tiene una vez que ganó y va y siente esa emoción y desea como comentárselo a todo el mundo, que él es el mejor trader, que él ha ganado dinero, o sea, ¿cómo se trabaja esa parte? Porque pasa también que justamente pasa lo contrario, que pierden y de repente hasta les toca mentir, no sé, y le dicen, ¿cómo vas con la operativa? No, todo perfecto, la verdad, gané la semana $100. ¿Por qué en el humano pasa esto? ¿Esto es necesario trabajarlo? ¿Impide que el trader se siga desarrollando? El ser humano, nosotros estamos caracterizados por tener ego, y nosotros nunca nos queremos ver derrotados. Nadie quiere perder en absoluto. Nadie quiere perder un familiar. Nadie quiere perder una relación sentimental. Nadie quiere perder un hijo. Nadie quiere perder dinero. ¿Por qué? Porque el dinero cuesta tenerlo. Entonces, cuando empiezas en una racha positiva y se lo cuentas a todo el mundo, yo creo que a todos nos pasa,
pero cuando llegan las rachas negativas, porque suelen pasar, y no se lo decimos a nadie, eso quiere decir que el trader o quien lo está haciendo debe tener no solamente un entrenamiento estratégico desde dónde entrar, cuándo comprar, pongo mi stop loss, dónde pongo mi take profit, sino que manejar yo le digo a mis traders, seamos fríos como una nevera. Sí, si nos fue bien, gracias a Dios, gloria a Dios, excelente, nos fue bien. Si nos fue mal, listo, entramos dentro de la probabilidad. Gloria a Dios también. Gloria a Dios también, porque es que eso hace parte del mercado. Seguramente ese día no tuvimos la suerte, no quiero pues como utilizar la palabra suerte, porque pues aquí se trabaja desde varios frentes, pero no tuvimos, entramos dentro de la probabilidad negativa y pues si mi backtesting, eso es otro punto a tener en cuenta antes de entrar a la estrategia y a empezar a operar real, si dentro de mi backtesting aparece que yo como trader. Tengo 60 operaciones positivas y 40 negativas. Y hoy entré dentro de esa mala racha, simplemente dígalo, hoy me fue mal, porque hoy entré dentro de la estadística. Pero ¿quién te define si te va bien o no? El largo plazo, el mes, terminó el mes, ¿cómo cerraste el mes? A cerré positivo. Entraste varias veces dentro de la estadística negativo, pero a fin de mes lograste engranar en ese resultado consistente, que es lo que todo trader debe buscar, y no llevarlo el mismo día, ¡pum! Y, Precisamente ju- por eso. y justo porque ocultar quizás esa misma realidad es como tú asumir que lo que está pasando es negativo, cuando no, no debería ser asumido así, debería ser asumido como parte de un proceso. Entonces comentarlo debería darte igual, no debería ser como vergüenza o hacerte menos, sino, "Ah, no, en mi proceso, hoy sí, ¿cómo te fue? No, hoy perdí, ¿sí? Y sentirte hasta bien de haber perdido porque entiendes que el proceso es así. Estás ocultando las raíces. Ejemplo, yo no puedo ocultar a mi madre. Mi madre tiene defectos, como todos tenemos defectos. Pero yo no puedo decir no tengo mamá porque mi mamá es X o Y persona que, digamos, un defecto que a mí no me gusta. Es mi mamá y es mi raíz. Por ahí nací. Mi estrategia es la raíz y estoy dentro de las probabilidades en cualquier momento, desde que me enfrente a la gráfica, de salir negativo y excelente. Si yo salí negativo, estoy ahí, pero tengo que mantenerme vivo, pero no puedo permitirme. O sea, yo como trader también debo entrenar. Por eso la parte estratégica, tenerla bien alineada desde los números, desde la esperanza matemática, desde el control del lote versus la volatilidad, es importante porque cuando llegue esa persona y te diga, ¿y cómo te fue hoy? No, hoy me fue mal. Al otro día, ¿cómo te fue? No, hoy me fue mal. Listo. Y al fin de mes, ¿cómo te fue? Me fue bien, listo. ¿Por qué? Pero me dijiste pues durante casi 10 días que te fue mal y ya me estás diciendo que cerraste un mes positivo. Es que te quiero enseñar algo. Trabajo con trading cuantitativo. Así les digo yo a las personas. Claro, es interesante porque al fin y al cabo hay que comentarlo así. Y es que hasta te libera, porque el peso de tú decir la realidad, no, es que mentir en ese punto, yo considero que trabaja tu psicología. Tú mismo te estás poniendo presión de tener que hacer las cosas y no tener que hacer las cosas bien, porque capaz lo estás haciendo bien. Solo que en ese momento entraste, como dices, justo en esa brecha de que la probabilidad te tocó negativa. Pero llegar al punto donde si tu estrategia está aprobada, pues que entres otra vez en la probabilidad positiva y que todo se compense y puedas salir ganador. Ahora, ahí que mencionaste backtesting de la estrategia, ¿qué tanto tiempo necesitamos probar nuestra estrategia para estar seguros de que sí, de que es la estrategia correcta? Exceptuando el hecho de que hay ocasiones en las que ocurren que nuestra estrategia no va a funcionar o incluso tenemos que adaptar dicha estrategia dependiendo de la condición del mercado. Pero ¿qué tanto tenemos que probar el sistema? Porque hay personas que dicen, no, yo he probado mi estrategia los últimos 30 años. ¿Es necesario? Tal vez el mercado realmente en los últimos 30 años es el mercado de ahora. ¿Eso es eficiente? ¿O bastaría simplemente con un par de pruebas en los últimos años, por ejemplo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que dentro de ese backtesting y algo que muchos traders, digamos en mi caso yo lo abandoné mucho tiempo y que hoy a los que nos están escuchando y viendo lo tengan en consideración. Y eso usted puede entender en qué momento está entrando al mercado. Ejemplo, no era lo mismo transar hace, por ejemplo, cuando estaba John Biden como presidente, que transar cuando está Donald Trump.
tú no estabas pendiente de John Biden en un tweet a ver si tuiteaba. Pero tú cuando estás ahorita con Donald Trump, sí estás pendiente de un tweet porque puede cambiar la tendencia inmediatamente. Entonces, el backtesting es importante, pero yo creo que el mejor backtesting es estar en tiempo real también. Claro, uno pone a prueba la estrategia. Yo creo que tampoco mucho tiempo debe ser, tampoco a 30 años, porque pues en 30 años han pasado muchas cosas, han pasado muchos personajes. Es un mercado totalmente distinto, tal vez. Y cambia mucho el tema pues de político, monetario, política monetaria, Reserva Federal ha cambiado muchas cosas, pero sí por lo menos creería yo que en los últimos 4 o 5 años, donde tenemos, digamos, una volatilidad fresca, ¿sí? Porque vuelvo y te lo digo, ahorita tenemos una volatilidad diferente. Desde que entró Donald Trump hace un año, desde el 20 de enero del año pasado, la volatilidad cambió para los mercados. Entonces, el que haya hecho un backtesting antes de Trump, seguramente se va a encontrar hoy con otro tipo de realidad. Entonces, ahí de pronto ya va a cambiar un poquito la parte estratégica y le va a tocar hacer otro backtesting. Entonces, uno, digamos que como trader tiene que estar backtesteando constantemente los mercados. Y yo creo que esta es una situación, este es un momento, hoy siendo febrero ya del 2026, ya nos toca estar backtesteando cositas para empezar a mirar cómo nos enfrentamos en el largo plazo. Entonces, quiero como tomar en consideración eso y pues mucho lo que es el análisis fundamental, qué ha pasado desde la geopolítica, qué ha pasado desde la política monetaria, qué pasa detrás de la liquidez, hacia dónde se está yendo, porque no es lo mismo yo testear la liquidez del año 2000 a testear la liquidez de pandemia o a textear la liquidez de, por ejemplo, hace 3 años de la crisis pues, de inflación que tuvimos a nivel global. No es lo mismo, porque pues la liquidez se movió bastante rápido. O sea, cada vez la liquidez se mueve más rápido. No era lo mismo si tú vas y miras un movimiento en promedio de pips del oro en pandemia, hoy lo supera con una vela de 15 minutos. Entonces uno logra ver todo ese tipo de cosas y el backtesting sí tiene que estar, vuelvo al tema volatilidad, tiene que estar muy enfocado, muy alineado con el tema volatilidad. Entonces constantemente un trader, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, tener como una visión de cómo el mercado, porque el mercado puede cambiar ahorita por ejemplo, ahorita va a cambiar, de hecho va a ser algo, un movimiento brusco, eso lo estamos esperando después de que la Reserva Federal Reciba cambia, su nuevo presidente. suba el nuevo presidente Claro. y seguramente va a haber Y mucho más el hecho de que estará muy alineado con la postura de Trump. exactamente. Entonces, ahí digamos que es importante tener eso en cuenta. Y vuelvo y te lo menciono, muchos traders dejan de lado la parte fundamental. Y nos dedicamos siempre a lo técnico, el nivel de soporte, entrada de liquidez, los bajos, los altos, bueno, cualquier estrategia que exista, que no, todas son buenas y son importantes, pero tener en cuenta toda esta parte como para tener en el backtesting como tal. Claro. Y ahí mencionabas, sí, del análisis fundamental. Teniendo en cuenta esto, análisis fundamental, enmarcándonos en noticias y el entorno en general del mercado, no solo el gráfico ahí, el técnico, sí, altos, bajos, marcos, soportes, resistencias, zonas, entiendo. Pero muchos traders tienen la postura de que sí es cierto, hay que tomarlo en consideración como contexto. Ah, bueno, si Donald Trump sube, Donald Trump es pro mercado, Donald Trump va a hacer X y Y cosa. Yo entiendo que dichos mercados se van a ver beneficiados y hay una tendencia más al alza en esos mercados. Perfecto. Pero, ¿cuál es más relevante si lo ponemos uno al lado del otro? Termina siendo nuestra gestión operativa y análisis técnico de lo que estamos viendo o la proyección que podríamos tener de lo que podría estar pasando fuera de esa pantalla. Bueno, la balanza, yo creo que es algo que nosotros los traders todos los días tenemos que medir, poner en la balanza cuando nos sentamos en el computador y abrimos, la primera noticia es, por ejemplo, si yo sé que mira, no nos vayamos muy lejos, tocando un tema pues más macro, el que le con Trading Wars hace unos días, Sí, cuando tú abrías los portales de noticias,
inmediatamente decía, Donald Trump acaba de tuitear que el próximo presidente de la Reserva Federal va a ser Kevin Walsh. Inmediatamente todos los sistemas técnicos quedaron desbloqueados. O sea, no existían, ni por más bajos, ni por más soportes, ni por más resistencias, por lo que sea, el mercado quedó absolutamente destruido. Entonces, cuando tú te sientas en tu computador, y eso lo hacemos aquí todos los días, es colocar en la balanza cómo está el mercado. Hay algunos momentos también de que el mercado no está balanceado a los fundamentales, está balanceado a lo técnico. Entonces ahí digamos que no hay mucha noticia, Trump no está tuiteando, no hay reuniones de la Reserva Federal, no está hablando Cristina Lagarde, Japón está calladito, no hay nada con el tema de Rusia, el petróleo está tranquilo. Entonces es un día donde lo técnico prima sobre lo fundamental y es allí que nosotros como traders debemos de hacer esa balanza y decir, hoy es un día técnico, vamos a marcar las mejores zonas y nos vamos a ir a favor de estas zonas y ya está. Matemática, esperanza matemática, gestión de riesgos y ya está. Pero cuando sea un día así, de un momento a otro, también tenerlo como en consideración, la parte fundamental, pero digamos que no puedo decirte que siempre va a ser el fundamental sobre el técnico o el técnico sobre el fundamental. Yo creo que son un complemento y saberlo entender desde nuestra posición de traders, cuándo es el mejor momento, dónde se nos está inclinando la balanza para que nosotros, ¡pum!, ataquemos a la yugular cualquiera de esos dos análisis. Y bueno, hablando de fundamental, siendo que mencionaste lo del ascenso del nuevo presidente de la Fed, que será pronto, y ya se están viendo las especulaciones frente a eso, de tasas más bajas y demás, y la presión que va a tener Donald Trump, su influencia, porque si bien es cierto, Jerome Powell se le critica por X o Y accionar, pues pudimos ver que estaba muy al frente de lo que entendía la Fed que debería ser, no por influencia necesariamente de Donald Trump, aunque recibió mucha presión, pero este nuevo sí va a tener mucha influencia de Donald Trump. Hagan que el mercado accionario se acelere porque, bueno, van a buscar activos de riesgo. ¿Cómo esto afectaría al oro? ¿Será que el oro dentro de la tendencia alcista que está teniendo va a parar por fin? Porque ya lleva un buen tiempo y las correcciones que hace las hace en 3 días para seguir al alza otra vez. ¿O será que por fin podemos ver un oro con alguna tendencia bajista prolongada, siendo que va a migrar capital de activos refugios a activos de riesgo? Hablando del nuevo presidente que tenemos para la posición ahorita en mayo, el mercado lo expresó hace unos días, generando una corrección en los metales. Y lo hemos visto. Y desde allí, no sé si lo has logrado ver, el Bitcoin está haciendo nuevos mínimos. Hoy por lo pronto ya rompió los niveles de 70.000 y eso fue a partir de aquel día. Entonces, los mercados reaccionaron y dijeron, venga, un momento, esto aquí terminó, pero aquí terminó ¿qué? Terminó lo siguiente, o empezó lo siguiente. Estamos esperando que Kevin Walsh sea esa persona o por lo menos Trump, ¿cierto? Le ayude con el recorte de tasas lo más agresivo posible, porque Powell no lo hizo, porque ya no lo hizo en todo este tiempo. Y me parece que si la Reserva Federal hace o permite eso, pierde su independencia. Y al perder su independencia, creo que ya la manipulación no va a ser desde la Fed, sino que va a ser desde el gobierno. Número uno. Número dos, se especula también que Kevin Walsh es una persona muy seria, una persona de Wall Street y que también busca entrar liquidez al mercado para poder disparar las acciones, como tú lo dices. Y yo en lo personal sí pienso que lo que está sucediendo ahora o los nuevos máximos que vimos en el oro ya están descontados completamente. Puede hacer máximos. Yo creo que cada vez de lo que dejó la semana pasada puede ser un poco menos probable de que genere otros máximos, hasta no sabemos qué pueda pasar ahorita en la posesión, pero pienso que ya puede tener una lateralidad desde esa zona, desde el máximo que hizo a donde se encuentra, incluso más abajo, los 4.800. ¿Por qué no los 4.000 otra vez y empezar a lateralizarse durante varios años en esa zona? Y pienso que ya lo que sucedió, el movimiento del oro, ya el mercado lo dio por descontado por toda la incertidumbre que generó y más con las declaraciones que dio Powell en su última rueda de prensa.
diciendo no me pregunten absolutamente nada de política ni de gobierno, que yo no quiero contestar preguntas sobre ese índole y yo me voy a enfocar a mirar los datos macroeconómicos y de acuerdo a eso yo sigo siendo independiente de la Fed. Creo que mandó un mensaje bastante interesante y dijo, yo soy independiente de la Fed. Ya el que venga, como quien dice, que le haga caso al presidente, pero por ahora yo sigo siendo serio en mi trabajo. Entonces pienso que con ese discurso y con la noticia de Kevin Warsh el siguiente día, ¡pum! Eso generó ese caos o ese estallido en los mercados, como diciéndonos o mandándonos un mensaje de que la Fed puede estar perdiendo la independencia, pero a la vez entendiendo que es un hombre serio y que podría entonces los mercados lateralizarse en este periodo. Y considero que sí puede hacer esa lateralización, incluso tener un movimiento correctivo interesante para cuando la Fed vuelva y busque, digamos, volver a recortar tasas, el oro vuelva a ser máximos y a tocar esos. Pero creo que ya puede ser en un largo plazo y pues este movimiento de recortes ya todo el mundo lo espera, o sea, no va a ser sorpresivo, eso va a pasar y este año va a pasar y el otro año va a pasar. Entonces creo que ya no va a haber sorpresa y sorpresas fueron las que el oro nos empezó a mencionar desde el año pasado. Entonces, Claro, claro. poniendo pues a tu pregunta. Y una pregunta, yo sé que estás más enfocado en el oro, pero igual me parece como interesante poder mencionarlo. Se supone que el mercado tiene previsto, tiene claro, porque el mercado al fin y al cabo asume una proyección. Lo que pasó hoy realmente el mercado lo estaba proyectando hace 2 meses, porque si pasa hoy no es como quizás nosotros los traders minoristas que los traders minoristas tienen en consideración muchos factores X porque están al juego de ellos, sino que ellos crean el juego. Entendiendo esto, ¿será que el mercado está haciendo una especie de manipulación hoy día en el mercado accionario? Porque empresas como, digamos, Nvidia, empresas como Microsoft, empresas, diversas empresas del sector tecnológico, de otros sectores, están descontando, aún habiendo tenido fundamentales buenas y teniendo a su favor que la proyección del mercado es que las condiciones le favorezcan a las acciones. ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que estos institucionales juegan en contra a propósito para poder tener liquidez o es realmente algo que está fundamentado esa corrección? Ellos hace rato estaban entendiendo el juego. Esa es una regla de juego que muchos institucionales estaban esperando, lo que ocurrió la semana pasada con el nombramiento del nuevo mandatario de la Fed. Y una vez entendiendo eso, una de las jugadas que pueden estar haciendo los institucionales es estar liquidando algunas posiciones y sacando algunos traders o algunos inversores y diciéndoles, venga, empecemos a vender, a llevar los precios desde ya. ¿Cuánto tenemos? Estamos en febrero, marzo, abril, mayo. Tenemos todavía 3 meses para ver un mercado accionario cayendo, pero ¿por qué razón si los escenarios nos llevan a que las acciones suban? Precisamente por eso, porque cuando haya una próxima reunión con mira, yo lo veo de esta manera. Tenemos una próxima reunión y esa reunión la va a presidir Powell. Y seguramente Powell va a tener, digamos, siendo muy optimistas, Powell va a tener un recorte. Y De vamos a tener 50 puntos básicos, tal vez. tal vez, y seguramente vamos a tener una próxima reunión del primer mandatario de pronto más agresiva. Ese momento donde sea más agresivo y depende de su discurso, que sea bastante hawkish, seguramente entonces ahí las acciones ya están mucho más baratas a lo que están ahorita y ahí es donde el institucional entonces va a entrar a jugar con más capital, con mayores volúmenes en los mercados y ahí es donde va a volver a empezar el juego de la liquidez, el ciclo de la liquidez. Y ahí es donde lo que estamos conversando acá nos va a permitir entrar a comprar acciones en un mediano, un largo plazo y poder aprovechar ese tipo de cosas. Digamos que esa es una parte estratégica que yo tengo planeada, esperando un recorte más moderado de Powell, pero un recorte más agresivo por Kevin Watts y ese día seguramente vamos a tener precios muy baratos del mercado de renta variable y poder aprovechar esos precios que hoy todavía están costosos, incluso siendo un descuento. Claro, claro, totalmente. Bueno, entonces ese momento será crucial, sin duda, considero, y habrán dos factores que, yéndonos al tema principal,
seguro se presenten. Y es que habrá que tener, o bueno, en ese momento habrá o muchas personas que tengan prudencia y terminen no entrando, o otras muchas que tengan codicia y terminen en una situación no tan favorable. ¿Cómo nosotros tenemos una estrategia tal vez marcada para poder manejar estos dos límites que se nos presentan al momento de hacer inversiones? Ah, no, que quiero ganar mucho, ah, no, que quiero ganar mucho, ah, no, que no quiero perder, que quiero tratar de ser conservador y al final no termino entrando. ¿Qué planteamientos nos podemos hacer para poder manejar esto? Yo creo que quien nos está escuchando y ha hecho trading o hecho inversión en bolsa, creo que ya se las cogió, perdóname la expresión, ya se enteró de la estrategia que podamos estar montando. Acabamos de montar una estrategia fundamental y técnica en los mercados financieros. Y ya entendiendo un poquito eso, ya es, de pronto se hace trading, volvemos al retrovisor y miramos para atrás lo que estábamos hablando ahorita, ya se empezará a hacer una gestión de riesgos más importantes, gestión de lote, volatilidad, para permanecer en ese juego, porque no hay nada más difícil que usted, entendiendo la situación del mercado, los escenarios posibles, y que se le den a su favor, y que cuando entres al mercado, entraste sobre loteado, con un volumen de exageradamente alto, y te sacó el mercado por una volatilidad y se fue a tu favor, y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Acabamos incluso de montar la estrategia fundamental y técnica para lo que pueda estar pasando durante... Es que yo estoy esperando ese mes de mayo, yo estoy esperando ese mes de mayo, algo tiene que pasar allá, o incluso antes puede estar pasando, pero pues lo estamos esperando. Entonces, y todavía soy un convencido de que puede haber una corrección este año importante, una corrección para continuar que el mercado vaya subiendo, me refiero al de renta variable. Sí, todavía el de criptomonedas, por ejemplo, siento que le llegó un espacio de correctivo que va a durar todavía muchos años, muchos meses, no sé cuántos años, pero por lo menos el mercado de cripto sí lo tenemos ahí un poquito dormido para otra gestión o otra estrategia que tengamos la oportunidad de conversar aquí a Pips de Cuentas. Claro que sí, sin duda. Y bueno, para ir ya finalizando, Danilo, me gustaría que nos puedas dar, fuera de todo esto, claro, de lo que hemos conversado de la gestión operativa, del lotaje, del volumen y de los diversos puntos que debemos tomar en consideración al fin y al cabo para que nuestra estrategia, nuestro sistema pueda funcionar, ¿qué consejos podrías darle a los nuevos que están comenzando dentro de un mundo de inversiones que hay tanta información, pero tanta desinformación que afecta mucho a este comienzo? ¿Qué consejos podríamos darle ahí? Vea, una regla que vale oro. Si un trade te quita la paz antes de tocar un stop loss, es porque el lotaje es incorrecto. No importa si el análisis es perfecto, pero su lotaje es incorrecto. Número dos, un trader profesional nunca va a preguntar cuánto puedo ganar. No, la verdadera pregunta es cuánto puedo perder sin alterar mi estado interno. Ahí es donde empieza la verdadera gestión. ¿Sí? Entonces, creo que con esos dos consejitos, como para quien está empezando en este mercado, entender que esa es la parte fundamental y se puede sostener durante mucho tiempo. Y la verdad se puede quitar muchos dolores de cabeza, hay muchas enfermedades de encima, muchos problemas financieros. Si toma pues esos dos consejos, de verdad, a mí me hubiera gustado que me lo hubieran dicho cuando empecé, porque fracasos en los que hemos tenido y pues hoy puedo resumirlos en esos dos consejos. Y pues gloria a Dios ya no nos pasa pues porque ya lo aprendimos desde lo derramando mucha sangre en el mercado, pero pues ya pusimos como los pies sobre la tierra en ese sentido. Listo. Sin duda. Y bueno, ahí sí última pregunta, te lo prometo. Sí. Para los que no han comenzado, desde tu experiencia, ¿entiendes que invertir es la herramienta para llegar más allá? O sea, si alguien igual tiene dudas, obviamente hay que aprender, obviamente hay que conocer, obviamente hay que estudiar, pero para aquel que no tiene esa motivación de comenzar siquiera, ¿entiendes que es la herramienta para poder superarse? Ok, mira, tengo tantos ángulos para poder responder esa pregunta. Estoy buscando el mejor ángulo. Bueno, voy a responderte por este lado. Yo cuando estaba terminando la universidad, eh, yo estaba buscando hacer una especialización, pero me topé con el tema del trading y las inversiones.
y dije, no voy a hacer mi especialización, sino que me voy a dedicar al trading y las inversiones. ¿Por qué razón? Porque mi hija estaba en camino, ya nacía, y yo dije, si yo hago mi especialización me voy a demorar un buen tiempo, pero si hago el trading, pues obviamente en ese momento yo pensaba que iba a ser algo más rápido, obviamente no fue así, pero también entendí durante este proceso que el tema de inversión es algo que todos nosotros tenemos que tenerlo en nuestra casa, como la mesa del comedor, como el florero que te adorna tu habitación o tu apartamento o tu casa, como la lámpara que ilumina tu escritorio cuando estás trabajando. Las inversiones deben de estar en nosotros siempre. No es, cuando una persona se topa con una realidad económica y puede haber hecho una especialización muy buena en sistema de salud, qué sé yo, y se convirtió en una persona súper importante, pero si no sé, yo me acuerdo que Falcao le hicieron aquí en Colombia, Falcao le hicieron una entrevista y él dijo, me hubiera gustado que me hubieran enseñado a invertir. Lo que pasa es que a mí se me acercaba mucha gente para proponerme inversiones, pero yo no les creía, pero no había una persona que les diera como ese sentido. Entonces él, digamos, en ese sentido decía, es importante uno aprender a invertir porque cuando tú empiezas a ganar en X o Y, digamos, capital, y tú no lo pones en consideración a un sistema de inversión, tu capital se está depreciando, que no nos vaya a pasar como países que tienen una inflación alta y devalúan sus monedas. Venezuela, Zimbabue, donde tú puedes trabajar mucho y puedes tener el mejor cargo, la mejor profesión, pero tu ingreso no genera nada, no genera rentabilidad. Entonces creo que la inversión, más que tenerla como una opción, debe ser una decisión, debe ser algo obligatorio en una persona. ¿Sí? Como los zapatos que te pones para ir a trabajar. Tiene que estar un portafolio de inversión en todo tu esquema financiero de mis ingresos. ¿Cuál es el porcentaje que yo destino para invertir? 10, 20, 30%, lo que sea, por lo menos que sea más del 20%, pero que no vaya a ser un día que en tu empresa te dijeron ya no más y no tienes ni siquiera el fondo de emergencia o no tienes una inversión que te soporte ese trabajo. Entonces es importante que, o sea, independientemente de dónde vengamos, de qué raza tengamos o qué profesión tengamos, de dónde vivimos, no importa, pero sí me parece que, digamos, respondiendo a tu pregunta, es necesario. Incluso a mi hija, desde que nació, le empecé a generar inversiones porque es algo que lo necesitamos todos, desde el ADN, y eso no nos lo enseñan en la universidad, no nos lo enseñan en Y bueno, absoluto. y capaz en algunas educaciones, sociedades tal vez ahí avanzadas, pues sí, te pongo el caso de República Dominicana, no. Y este sistema tradicional está súper porque es necesario, pero también es necesario cubrir esa otra parte, porque podemos tener un poco de ambas cosas, no está ilegal. Entonces, hay que aprender a invertir. Entonces, ahí que lo comentas, yo que aún no tengo hijos, pero que qué bueno que se pueda enseñar desde pequeños, porque ahí es donde incluso más tienen la posibilidad de aprender. ¿Tú sabes lo que a mí me gustaría? Que yo desde 4 años me hubiesen dicho, mira, esto es un gráfico, mira, el mercado funciona así. No, mi capacidad de análisis referente a esas situaciones hubiese sido totalmente distinta. Ya los adultos nos cuesta incluso mucho más poder aceptar esas situaciones. No significa que no se pueda, ojo, todo se puede y tú puedes adaptarte a, pero sí, el sistema debe integrar ese punto, yo también personalmente considero, de la palabra inversión, inversiones dentro de la ecuación para que las cosas puedan individualmente a cada persona salirles bien. Total, total. Y, por ejemplo, para seguir respondiendo tu pregunta, nos ponemos muy contentos cuando nos compramos un carro, cuando nos compramos algo que se deprecia en el tiempo. Pero volviendo al tema de ahora, ¿cómo se habrá puesto esa persona, ese caso que tuvimos, que invirtió $150 en oro y se topó con la realidad de que ya lleva 55.000? ¿Dónde hubo como más reacción? Uno se pone contento con el carro nuevo, oliendo a cuero, de concesionario,
Pero cuando tú te topas con la realidad de que, uy, me encontré con un capital que invertí hace mucho tiempo y hoy vale tanto y me puede, ya uno empieza a pensar, ay, venga, este trabajo que vamos a, yo ya veo la inversión con otros ojos. Y lo que pasa es que muchas personas lo ven de una manera muy empírica, pues porque se menciona mucho en redes, mucho en televisión, de que hay que invertir, pero no nos explican cómo hay que hacerlo. Y esa es la parte fundamental, cómo se hace, por dónde se hace, desde casa hay que hacerlo. Y uno siempre está invirtiendo, siempre tiempo en algo. Viendo un partido de fútbol, estás invirtiendo 2 horas. Viendo una telenovela. Aquí en Colombia hay muchas personas que ven telenovelas, pero no se dedican a la parte de educación financiera. Y por eso fue que nacen Masfin, debido a todas esas dificultades o falencias que nos cuestan a nosotros entender. Y como dices tú, de adultos nos cuesta entender un poco que hay riesgos, pero es que todo el tiempo tenemos riesgos. Claro. Riesgos. No, desde el momento que, no, desde la casa incluso, siempre hay riesgo de todo. Ok, desde la casa. Es más, el riesgo de que hoy en el trabajo nos digan ya no más, eso es un riesgo, Claro. no te lo están diciendo, entonces nosotros normalizamos las situaciones porque como ayer no me dijeron que la empresa estaba mal, pero cuando me dicen vamos a despedir el 70% de la plantilla, ya uno se pone, "Ey, venga, ¿qué vamos a hacer? No, ¿por qué no lo hacemos desde ahora? Si eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Entonces, en ese orden de ideas, claro, respondiendo a tu pregunta, es importante invertir y empezar. Entre más temprano, mucho mejor. Y la gente todavía se demora 1, 2, 3 años en arrancar. Bitcoin está barato y la gente todavía, uy, no, qué miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Precios baratos que seguramente no vamos a ver en los próximos 10 años. Entonces es eso que, El dinero lo prefiero gastar en una pizza. claro, lo gastamos en una pizza y bueno, no está mal comer la pizzita, pero pues Pero podemos hacer el balance, claro. pero mira, yo le digo a mi hija, ella me dice, a mí me gusta el último teléfono de Apple. Ah, listo. ¿Cuánto vale el último teléfono? Vale $1000, listo. Entonces, me vas a comprar el teléfono de Apple, pero a su vez vas a comprar el mismo capital en acciones de Apple. No, papá, no tengo ese dinero, entonces no te lo compres. Claro, lo incentiva. De aquí a algunos años, cuando Apple, entendiendo que seguirá siendo un líder dentro del mundo de la tecnología, y vea ese crecimiento, entenderá con unos ojos distintos que esa decisión fue correcta. Correcta. Total, así es. Bueno, Danilo, de verdad muchísimas gracias por tu conocimiento y dedicarnos tu tiempo. Para mí ha sido una sesión muy enriquecedora, sin duda que sí, espero que te haya parecido igual. Y bueno, a nuestra comunidad espero que les haya gustado. Dejen su like si les ha gustado este tipo de contenido, que no les cuesta nada y a nosotros nos apoya un montón para así tratar sobre otros temas interesantes en futuras sesiones, futuros APIP de cuentas. Así que será todo por esta ocasión y nos vemos hasta una próxima.